La única forma de cambiar sus pensamientos es con la palabra de Dios. Lea la Biblia, medite en ella día y noche, busque y sirva a Dios, active su fe y Él le concederá los deseos de su corazón. Nos alegra estar aquí una vez más y poder compartir con todos ustedes la poderosa palabra de Dios. ¿Están siendo bendecidos el día de hoy? Nuestros saludos ahora son para Amauris Benítez, Cristina Díaz, Esther, Marta Montés y Glomara Gutiérrez, quienes dejaron sus comentarios en nuestro video anterior. Queremos saludarte en nuestro siguiente video. Solo deja aquí tus comentarios. Ahora sí, abran sus corazones a la palabra, recíbanla con fe y ella fructificará al 100% en sus corazones, siendo transformados al conocimiento de Cristo. Gracias, Señor, porque estás aquí. Gracias por todos tus beneficios. Hoy hablaremos acerca de adore a Jesús en los valles de problemas. Cada vez que se sienta derrotado, practique ser consciente de Jesús en su vida. A pesar de lo que esté sintiendo, véale a Él amándole, estando con usted, sosteniendo su mano y guiándole fuera del temor, el dolor, la duda y la adversidad. No sea lento de corazón para creer, sea rápido en creer que Jesús está con usted. Antes de abandonar y decidir que las cosas nunca van a cambiar en su vida, en el momento en que tenga pensamientos de fracaso, culpa, temor, ansiedad y derrota, inmediatamente ocupe su mente en pensamientos positivos de su Salvador Jesucristo. La palabra clave aquí es inmediatamente. Se trata de ser rápido en creer, de modo que necesita suceder rápidamente. Inmediatamente, vea a Jesús en su situación. Inmediatamente, ocupe su mente en pensamientos del amor de Él, su paz, su amorosa mano sobre su vida y su obra ya terminada en la cruz. ¿Ha observado que cuando está experimentando dolor en su cuerpo, es muy difícil pensar en alguna otra cosa? Por ejemplo, si tiene un fuerte dolor de muelas, no estará pensando en los niños que se mueren de hambre en el mundo y en sus necesidades. No, estará usted absorto en el dolor de su propia boca y ninguna otra cosa realmente importa. El dolor es lo único que usted siente y es lo único en que puede pensar. Del mismo modo, cuando estamos pasando por un tiempo difícil o tratando una pesada carga de estrés, ansiedad, temor o condenación, es muy desafiante realizar el cambio de estar ocupado en el yo a estar ocupado en Cristo, porque estamos preocupados por nuestros propios problemas. Al igual que el fuerte dolor de muelas, nuestros problemas son lo único en que podemos pensar. Ocuparse en el yo es como eso, es doloroso y mantiene su atención en el yo. Por tanto, ¿cómo hacemos el cambio de paradigma de estar ocupados en nuestros propios problemas y en nosotros mismos a estar ocupados en la persona de Jesús? Es aquí donde está la respuesta. Permítame mostrarle el modo en que David se alentaba a sí mismo en el Señor cuando se sentía temeroso, ansioso o deprimido. Aprendamos de alguien a quien Dios describe como un hombre conforme a mi corazón. La palabra de Dios nos revela que siempre que David tenía problemas, adoraba al Señor con hermosos salmos, himnos y alabanzas. En lugar de revolcarse en su propia derrota e ir a tientas en la oscuridad, David levantaba su mirada a los cielos y elevaba su voz al Rey de Reyes. En los últimos años, cuando Absalón, su propio hijo, intentó usurpar el trono, David podría haber decidido vengarse enviando a sus leales tropas contra Absalón. Sin embargo, no tuvo las agallas de luchar contra su propio hijo, y en lugar de batallar con Absalón, a quien amaba mucho, David huyó de Absalón con lágrimas en sus ojos y un corazón partido. Imagine lo abatido que David debió de haberse sentido, traicionado por su propia carne y sangre. Pero en lugar de quedar abrumado por las circunstancias atormentantes, dolorosas que le rodeaban,
David miró al Señor y le adoró con estas palabras eternas mientras ascendía al monte de los olivos. Mas tú, oh Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, y Él me respondió desde su monte santo. ¿No es maravilloso saber que cuando clamamos al Señor en adoración, Él nos oye? Cuando David adoró al Señor, Dios dio la vuelta a su situación, a su circunstancia, para su bien. Dios permitió que una persona en el campamento de Absalón le diera un buen consejo, y como resultado, el golpe de estado de Absalón fracasó. Le digo que independientemente de cuáles sean sus problemas en este momento o en este tiempo, aprenda a adorar a Jesús en su valle de problemas y alabe su amoroso nombre. Véale a Él como su escudo. Véale como su gloria y quien levanta su cabeza. Sea consumido con Jesús y Él le dará la vuelta a sus circunstancias para su bien. Permita que su corazón encuentre descanso y paz en su seguridad y en su sobreabundante gracia. Algunas personas piensan que cuando adoran a Dios, le están dando algo a Él. Por lo contrario, yo creo que cuando le adoramos a Dios y le alabamos, Él nos da a nosotros, impartiendo su vida, su sabiduría y su poder a nuestras vidas. Nuestras mentes están siendo renovadas y creo que nuestra juventud y nuestro cuerpo físico también son renovados con la dulce presencia de Él. Piense en ello por un momento. Dios no necesita que le adoremos y le alabemos. Él tiene todo un ejército de ángeles que pueden cantarle y adorarle 24 horas al día, 7 días por semana, 365 días del año. Y contrariamente a usted y yo, esos ángeles no se cansan y nunca desafinan. Dios no es melómano que demanda de nosotros adoración y alabanza. Claro que no. Le adore usted o no, Él sigue siendo Dios. La adoración, entonces, es una respuesta por nuestra parte a su amor por nosotros. No tenemos que hacerlo, pero cuando experimentamos su amor y su gracia en nuestras vidas, queremos hacerlo. Es una respuesta que nace de una revelación en nuestro corazón de lo grande y lo asombroso, lo majestuoso y lo amoroso que verdaderamente es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando le adoramos y nos perdemos totalmente en su magnífico amor por nosotros, algo nos sucede. Somos cambiados y transformados para siempre en su presencia. Todo temor, preocupación y ansiedad se alejan cuando Jesús es exaltado en nuestra adoración. Creo que algunos de ustedes quieren adorar a Dios, pero puede que no sepan dónde comenzar cuando están en su casa. Si eso le describe a usted, entonces comience obteniendo música cristiana ungida que puedan llenar su cuarto de la presencia del Señor. Permita que la música sencillamente caiga sobre usted como ríos de agua viva. Permita que la presencia del Señor quite todo temor y toda ansiedad. Permita que su amor por usted elimine las preocupaciones que le cargan. Permita que Jesús sea exaltado y glorificado y véale cambiar todas las cosas para su bien. Mucho antes de que el enemigo pueda robar su victoria, le roba su canto. Antes de que pueda robarle su gozo, le roba su alabanza. Antes de que se dé usted cuenta, comienza a volverse crítico, pesimista, malhumorado y deprimido. No le permita hacer eso. Deje que las alabanzas estén continuamente en sus labios y será siempre consciente de la presencia del Señor, de su favor, de su gracia, de su bondad, de su amor por usted y sus bendiciones en su vida. A lo mejor usted no sabe qué cantar. No hay nadie mejor de quien podamos aprender que el dulce salmista de Israel, David. Después de David hubo un rey llamado Ezequías que hizo precisamente eso. Eche un vistazo por favor a cómo describe la Biblia a este rey en 2 de Reyes 18 del 5 al 7, que dicen: En el Señor Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, y el Señor estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. El rey Ezequías llevó el avivamiento a su pueblo y restauró la alabanza y la adoración en la casa de Dios. También devolvió la soberanía a su nación después de que su padre, el rey Acaz, hundiese al reino en la adoración pagana y pusiera a la nación bajo la maldición. En 2 de Crónicas 29, 25 al 26 y el 30, se registra que Ezequías
puso también levitas en la casa del Señor con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David. Y los levitas estaban con los instrumentos de David. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen al Señor con las palabras de David. ¿No se alegra usted de que Dios nos diera el libro de los Salmos en la Biblia, que al igual que el rey Ezequías podamos adorar al Señor con las palabras de David? David escribió un gran número de los Salmos, y Dios es revelado de manera especial cuando cantamos con las palabras de David. Él dio a David un don especial para escribir cantos que revelan su amor y su corazón. Ciertamente, no podemos mejorar las palabras de David, así que unámonos entonces a David para exaltar el nombre del Señor y permitamos que Él se convierta en nuestra roca y fortaleza cuando nos sintamos acosados por los problemas de la vida. Exaltemos al Señor y veamos cómo Él nos libera. Sigámosle y permitamos que Él sea nuestro pastor. Permitamos que nos lleve a descansar en verdes valles y nos guíe junto a aguas de reposo. Algo sucede cuando usted canta con las palabras de David. Sus temores comenzarán a fundirse. No puede usted salir de su temor con su propia psicología. Claro que no. Quizá incluso mientras está escuchando esto ahora, su mente se ve acosada por temor acerca de su futuro o temor a la carencia o a perder su juventud. Quizá tenga miedo a alguna enfermedad, a perder a sus seres queridos o alguna otra dolencia. Quizá esté atormentado diariamente por el temor al rechazo. Amigo, el único temor que Dios quiere que usted tenga es un santo temor del Señor, el cual Jesús mismo define como la adoración de Dios. Cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, le dijo: «Todo esto te daré, esto es todos los reinos del mundo y su gloria, si postrado me adorares». Entonces Jesús, citando el libro de Deuteronomio, respondió: «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Ahora bien, si hace una comprobación rápida de lo que Jesús citó en el libro de Deuteronomio, realmente dice: «Al Señor tu Dios temerás». Por tanto, Jesús definió el temor de Dios como la adoración de Dios. En otras palabras, amigos, el único temor que debería usted tener en su vida es la adoración de Dios. Adórele a Él y todos sus temores, ansiedades, preocupaciones, problemas se desvanecerán a la luz de su gloria y de su gracia. El salmo más citado de la Biblia es el Salmo 23. Fue escrito precisamente por David. Puede que esté usted familiarizado con estas palabras que Dios ha preservado en su palabra para que aprendamos acerca de su amor y su abundante gracia y su bondad hacia nosotros. El versículo 1 dice: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». El Salmo 23 es un salmo asombroso para que lo memorice y medite en él cada vez que enfrente un desafío. Amigo, yo quiero que sepa que el poder para sanarle donde usted esté se encuentra en la palabra de Dios. Hay poder sanador en los salmos. No son solamente cantos escritos para llenar páginas en la Biblia. Algo sucede en su cuerpo físico y sus circunstancias externas cuando usted memoriza, medita y adora con las palabras de David. Otro hermoso salmo es el Salmo 34, que fue escrito por David en la cueva de Adulam. Me resulta realmente interesante que David escribiera uno de los salmos más poderosos durante uno de los periodos más desafiantes de su vida. La introducción al Salmo en algunas traducciones de la Biblia describe el Salmo 34 como Salmo de David acerca de cuando se hizo pasar por loco frente a Abimelech, quien lo echó de su presencia. No es necesario imaginar mucho para ver que ese fue uno de los puntos más bajos en la vida de David. David estaba huyendo del rey Saúl y buscó refugio en el rey Gad, a quien se hace referencia como Abimelech en la introducción al Salmo. La pregunta es, ¿recuerda usted quién es Gad? Goliat, el gigante que había aterrorizado a los hijos de Israel, era de Gad, y ahora David estaba en un estado tal de confusión que buscaba refugio en el rey de Goliat. ¿Cómo han caído los poderosos? Pero cuando David estaba en Gad, los siervos del rey de Gad le reconocieron y dijeron: ¿No es este David el rey de la tierra?
Probablemente le reconocieron como quien había vencido a su campeón Goliat y había cortado su cabeza. Después de todo, fue una importante derrota que no se borraría fácilmente de sus memorias. Por tanto, le recordaron a su rey, en 1 de Samuel 21:11, ¿no es este de quien cantaban en las danzas, diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Cuando David oyó sus palabras, el temor se apoderó de su corazón y tuvo mucho miedo a lo que el rey de Gad pudiera hacerle. La Biblia nos dice en 1 de Samuel 21:13, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Ahora imagine el estado mental en que estaba David. El campeón de Israel ahora se revolcaba en el suelo con saliva por toda su barba. Enojado porque sus siervos le hubieran llevado a un loco delante de él, el rey de Gad expulsó a David. Entonces, en el siguiente versículo en la Biblia registra para nosotros, en 1 de Samuel 22:1, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Ahora que entiende el contexto de este pasaje del Salmo 34, puede apreciar las palabras que fueron escritas desde las profundidades de esa cueva. Después de un episodio tan enloquecedor, David pudo haberse ocultado en la cueva y haberse revolcado en la autocompasión y la condenación. Pero en cambio, entonó estas palabras poderosas diciendo, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. En su momento más oscuro, David decidió no ser derrotado por sus circunstancias. En cambio, decidió bendecir al Señor y dejar que las alabanzas del Señor estuvieran continuamente en su boca. La pregunta es, ¿tenía temor David? Claro que sí, por eso se estaba ocultando en una cueva. Sin embargo, a pesar de su temor a que el rey Saúl le capturase o que el rey de Gad le matase para vengar a Goliat, buscó al Señor en adoración. Y Dios, en su fidelidad, le libró de todos sus temores. Amigo, quiero que vea que David entró en la cueva con desesperación. Pero algo sucedió cuando David adoró al Señor. Y no solo le transformó a él, sino que también transformó a todos los hombres que estaban reunidos con él. La Biblia nos dice que cuando David estaba en la cueva, se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Yo lo denomino como ejército AED, porque todo aquel que estaba angustiado, endeudado o descontento se reunió con David. Y en el Salmo, David alentó a todos aquellos 400 hombres a cantar en voz alta en la cueva y engrandecer al Señor con él. Cuando lo hicieron, sus caras se alumbraron y no fueron avergonzados. Por tanto, aquellos hombres no siguieron siendo un ejército de AED. Fueron transformados de gloria en gloria y llegaron a ser conocidos como los poderosos de David. Puede leer acerca de sus grandes hazañas en 2 de Samuel 23 del 8 al 39. Se convirtieron en guerreros sin temor, derribadores de gigantes por derecho propio y hombres fieles que sirvieron a David todos los días de su vida. De la misma manera hoy en día, cuando usted decide adorar al Señor en medio de sus pruebas, no puede evitar ser transformado. Puede que comience angustiado, sí. Puede que tenga dudas al momento de adorar, sí. Puede que esté endeudado o descontento. Pero su historia no termina allí. Mientras mantenga sus ojos en el Rey de Reyes, Él le exaltará y hará que llegue a ser usted poderoso. Veamos con mayor detalle lo que le sucedió a David. En el Salmo 34 escribió, este pobre clamó, obviamente refiriéndose a él mismo, y le oyó el Señor, y lo libró de todas sus angustias. David se estaba ocultando de sus enemigos, pero cuando adoró, vemos un cambio en su ánimo. Comenzó aterrado, pero vemos que siguió cambiando sus pensamientos, alejándolos de él mismo y de sus propios temores.
Vemos que siguió practicando el poder de creer correctamente al declarar en su salmo que el Señor le había oído y le había librado. Al final, dejó de verse a él mismo, solo y acosado. En cambio, declaró con valentía: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En otras palabras, cuando David adoró al Señor, ya no tuvo miedo de sus enemigos. El ángel del Señor se volvió más real para él que el rey Saúl o el rey Gad. Y David, que acababa de escapar al fingir locura y rebajarse delante del pueblo de Gad, ahora podía jactarse en el Señor y proclamar lo siguiente con confianza: el ángel del Señor acampa y rodea a quienes le adoran, y sin duda los liberará. ¿Cree usted eso ahora? No importa si siente temor, si está en angustia, endeudado o descontento. Crea correctamente en la persona de Jesús. Crea que cuando usted busque al Señor en adoración, como hizo David y sus hombres, el Señor ciertamente le oirá y le liberará de todos sus problemas. La adoración es una de las maneras más fáciles y a la vez más poderosa de ser libres de ocuparnos en el yo. Aleje la mirada de los síntomas dolorosos o las circunstancias temerosas que le están molestando y adore a Jesús. Esté ocupado en Él y todo obrará para su bien. Estoy creyendo que a medida que adoramos al Señor, usted será completamente libre de cualquier problema o área de derrota en la que esté batallando hoy. Amigos, pongámonos de acuerdo en que su cuerpo será sanado, que todos sus temores, ansiedades, estrés desaparecerán y todas sus adicciones se irán en el poderoso nombre de Jesús. Exalte al Señor conmigo, adoremos a Jesús con las palabras de David y experimente su bondad y su liberación. Muchas gracias por habernos escuchado de inicio hasta fin. Si esta palabra ha bendecido poderosamente tu vida, te invitamos a compartirla con tus familiares, amigos y conocidos. Si esta es la primera vez que nos escuchas, no te vayas por favor sin antes suscribirte a este canal y activa la campana de notificaciones para que puedas recibir cada enseñanza, cada material que aquí compartimos. Es un gusto haber compartido con todos ustedes. Les invitamos a dejar sus comentarios. Adoraré a Jesús en los valles de problemas. Dios les bendiga y nos vemos próximamente. Amén.